Hola, soy Eduardo del Perú y esta vez les voy a leer la opinión del señor Daniel Parodi del semanario Hildebrand en sus 13, número 506 del viernes 11 de septiembre del 2020. Se titula Próceres peruanos. No hay una historia, son muchas las que uno quiera. Casi siempre dependen del narrador, del punto de vista con que se miren los acontecimientos y la manera como los ordenamos en un relato articulado y coherente. Por ello, hay muchas versiones sobre nuestra independencia política de España, pero ciertamente la versión oficial de nuestra emancipación es una pésima historia. Nos independizaron es la respuesta que hasta hoy suelo obtener en clase cuando por tantear les pregunto a los jóvenes que tengo al frente sobre ese trillado y nocivo debate de la independencia. Concedida y concebida, hace tiempo que la disputa me pareció una estupidez. El tema no está en el pasado, el tema está en el Estado, en cómo nos cuentan la historia en el colegio, en la versión oficial. Por eso no duele tanto la identidad. Al contrario, Chile escogió bien, pues eligió el 18 de septiembre de 1810, es decir, la instauración de la Junta de Santiago en el contexto de la invasión napoleónica a España. ¿No les importó si, acaso, sus fundadores, al crearla, no tenían pensado separarse del Imperio Español? Ni que el 9 de octubre de 1814 los realistas hubiesen recuperado la plaza debido a la firme voluntad del virrey del Perú, Fernando de Abascal. Y en el momento de elegir un prócer no les importó mucho, tampoco que San Martín se tomase el trabajo de atravesar los Andes con su ejército para independizar de nuevo a la inquieta capitanía y desde allí expedicionar sobre el Perú. Bernardo O'Higgins, te dirán al unísono niños y jóvenes chilenos si les preguntas quién los independizó. En cambio, en nuestro Congreso, a un lado y otro del lugar que ocupa su mesa directiva, los retratos de José de San Martín y Simón Bolívar nos miran con ironía. Lo que pasa es que tenemos que diferenciar la historia académica de la instrumental, de aquella que, nos guste o no, utilizan todos los estados para explicarles de manera sencilla a sus ciudadanos de dónde vienen los chilenos. ¿De dónde vienen? Los chilenos eligieron el 18 de octubre y a Bernardo O'Higgins. Nosotros elegimos el 28 de julio a San Martín y a Bolívar. Por eso vivimos sin saber quiénes somos 200 años después. Por cierto, también elegimos a Lima. Soy limeño, amo mi ciudad. Pero era el bastión realista. Eso no la hace ni buena ni mala. Es lo que era, es simple. De más está decir que mientras San Martín se acercaba a la capital con su ejército, la mitad de la población huía despavorida al Callao a cobijarse cerca del virrey José de la Serna. Le temían a la incertidumbre, a los extranjeros, a la guerra de castas. Lo cierto es que esa independencia se proclamó con un ejército sitiando la ciudad.
En Trujillo todo fue distinto. Bastó que la población se enterase de que San Martín había desembarcado para que se iniciase una movilización espontánea, absolutamente peruana. Dicho sea de paso, el 29 de diciembre de 1820, medio año antes que la moneda de Lima, el trabajo estaba hecho. Bajo el liderazgo de José Bernardo de Tale, la independencia de Trujillo era independiente por la voluntad general de su pueblo y conglomeraba nada menos que La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca y Chachapoyas. Todo el norte del Perú ya era libre y así se quedó mientras no se concluyó el trabajo en Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. Esa gesta tiene un condimento especial, fue una gesta civil, pero como reza la polca, a nosotros nos gustan los militares y más si son extranjeros. No pudimos escoger un prócer peruano. Hablando de militares, el mariscal José de la Mara fue un tipo genial. La división bajo su mando resolvió favorablemente la batalla de Ayacucho. Antes de eso, la Mar organizó en Trujillo el primer ejército peruano y después de eso fue presidente del Perú. Como hombre de Estado se caracterizó por ser un republicano carta cabal, sin ambiciones codillistas, todo un oasis en el desierto militarista de nuestra historia republicana. Pero puñales, vino a nacer en Cuenca, entonces es ecuatoriano, a pesar de que cuando él nació en Ecuador no existía. Disculpen, a pesar de que cuando él nació Ecuador no existía. A pesar de que dirigió al Perú en la guerra contra la Gran Colombia y el Ecuador seguía sin existir. Pero no, la Mar no. José Andrés Razuri, el héroe de Junín, tampoco. Le faltarán galones. Me imagino ni Agustín Gamarro, por cierto, cusqueño, jefe del Estado Mayor en Ayacucho. Estas líneas no hablan de historia, hablan de política y de gestión del pasado, que no es lo mismo. No he referido aquí las grandes investigaciones, como las del maestro Jorge Basadre, que nos honran como peruanos. No. Mi reflexión cuestiona la narrativa oficial que elaboramos para explicarles a nuestros conciudadanos cómo así nació la República del Perú. Porque la efeméride patria se escoge y la historia oficial es por definición arbitraria. Celebrar la independencia el 29 de diciembre, conmemorando el día en que los trujillanos se declararon libres, sin que nadie se los imponga, y venerar a un patricio republicano a la vez que prócer nacional, y que sin embargo nació en Cuenca, podría parecernos a estas alturas un absoluto dislate. Pero también lo es que dos generales, un argentino y el otro gran colombiano, nos guiñen el ojo cada vez que entramos al recinto oficial del Congreso de nuestra ahora sí casi bicentenaria república. Hay una cosa que yo debo agregar a lo que usted escribió, señor Daniel Parodi. En estas letras azules dice lo siguiente, antes de que yo agregue. Los chilenos eligieron el 18 de septiembre a Bernardo O'Higgins. Nosotros elegimos el 28 de julio y a San Martín y a Bolívar. Por eso vivimos sin saber quiénes somos 200 años después. Nosotros no hemos escogido nuestra historia.
nosotros nunca hemos decidido nuestra historia. Después de la Guerra del Pacífico, un almirante inglés le dijo a la clase oligárquica peruana ya derrotada una de dos cosas: nosotros vamos a decir cómo se debe escribir la historia del Perú, o nosotros vamos a decidir cómo se debe escribir la historia del Perú. Eso lo dijo un almirante británico ante la clase gobernante derrotada de nuestro país. Por lo tanto, después de la Guerra del Pacífico, hasta ahora somos colonia inglesa, al igual que Chile. Chile, después de quitarles territorio a Perú y a Bolivia, así como sus riquezas, después de 5 años, hubo una guerra civil que duró 1 año. En esa guerra civil, el Ejecutivo enfrentó al Legislativo. Su historia también está escrita por los ingleses. Los nacionalistas perdieron ante el virrey del Salitre, el barón Nor. Nor era inglés. Era pobre cuando llegó a Chile y se enriqueció con el salitre y se convirtió en un lord. Y sirvió muy bien a los intereses británicos. Nuestra historia no nos pertenece, está manejada por Inglaterra. Nosotros nunca escogimos mal nuestra historia. Nos han hecho escogerla, que es muy diferente. Es un gusto leerlo, señor Parodi. Es agradable para mí lo que usted expuso en su opinión. Pero yo le aporto este detalle que he dicho. Nuestra historia está decidida por nosotros, está decidida por británicos y dictada por ellos. Por lo tanto, no somos una república. En eso sí le doy la razón a Hildebrand. Hasta luego.